Ay, bueno, acá aún con la chiripiorca, afuera un poco resfriado, pero seguimos, ¿no? Porque 9 billones de pesos en contratos para amigos mientras nos mienten en la cara, nos están usando para quedarse en el poder. Y hoy vamos a ver cómo desarmamos su gran mentira. Bienvenidos a MG Noticias. Bien, vamos a empezar. Esta es una columna, ¿no? La gran mentira de Cristina Plazas, pero quiero que la escuchemos primero. Para Gustavo Petro, un grupo que secuestró, asesinó, cometió masacres, tomó embajadas y el Palacio de Justicia con el apoyo de Pablo Escobar, reclutó menores de edad y usó la violencia para imponer sus ideas, estaba construyendo democracia. ¡Qué cinismo! Oigámosla. Hoy no me sorprende que el presidente Petro haya ido a Naciones Unidas a hacernos pasar una vergüenza. Como siempre, habló más de él que de Colombia y lo hizo en el marco del Consejo de Seguridad, donde Colombia ejerce la presidencia. Pero entre todas las barbaridades que dijo, hubo una que no puedo dejar pasar. Afirmó que nunca perteneció a una guerrilla, sino a un ejército bolivariano que construyó democracia de la mano del pueblo. Presidente Petro, no sea descarado. El M-19 fue un grupo terrorista que recurrió al secuestro, los asesinatos, masacres, toma de embajadas, reclutamiento de menores de edad y violencia para alcanzar sus objetivos. Incluso Oti Patiño, hoy comisionado de paz de su gobierno, reconoció que existieron relaciones de conveniencia entre miembros del M-19 y Pablo Escobar. Habla de entrega de armas, de viajes, de transporte, en fin. Y Carlos Castaño aseguró en su libro haber presenciado una conversación entre Carlos Pizarro y el cartel de Medellín sobre el apoyo a la toma del Palacio de Justicia. Señor Petro, ¿de qué democracia junto al pueblo habla usted? Si integrantes del M-19, de ese grupo al que usted perteneció, llegaron armados con metralletas a una universidad llena de estudiantes. En medio del operativo le dispararon a un joven y secuestraron a una niña que se acababa de graduar del colegio. La tuvieron secuestrada durante 22 largos meses en un walk-in closet, lejos de su familia y privada de su libertad. ¿Eso es estar con el pueblo? ¿Eso es construir democracia, presidente Petro? No, eso es terrorismo. Y la historia no se reescribe desde un atril en Naciones Unidas. Las víctimas existen. El sufrimiento que causó el M-19 existe. Y los colombianos sabemos que no fue un movimiento democrático, sino un grupo terrorista que dejó muerte, dolor y profundas heridas en el pueblo colombiano. Usted fue miembro de ese grupo terrorista y esa realidad histórica con ningún discurso la podrá cambiar. Bueno, esto fue Cristina Plazas en Vélez por la mañana y ahora sí, la gran mentira, columna de Cristina Plazas para, para, para Vanguardia. Y bueno, la campaña del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, ha inventado que Abelardo Lasprella va a reducir 700.000 empleos y llega a la presidencia, lo cual no es cierto. De ahí surge un análisis obligado sobre las verdaderas intenciones de quienes hoy gobiernan y su profunda desconexión con la realidad laboral del país. Primero, ¿de dónde sacan esa cifra? La campaña de la oposición jamás ha dicho algo semejante. Lo que se ha planteado de manera clara y contundente es la necesidad de tener un gobierno más eficiente y menos derrochador. Pero el oficialismo prefiere apelar al miedo y al libreto populista antes de dar un debate con altura y datos reales. La realidad es que mientras asustan con mentiras, han generado más de 9 billones de pesos en contratos de prestación de servicios. Una cifra escandalosa que demuestra que para ese gobierno el empleo no es una prioridad de fondo, sino una herramienta de clientelismo. Eso no es empleo formal ni empleo de calidad. Una política de empleo seria no puede ser una estrategia en la que el gobierno se convierta en una máquina electoral, donde los puestos y los contratos sirven para favorecer a los amigos del poder y no para el bienestar del pueblo. No se puede aumentar el gasto público para darle mermelada al elector con el único fin de quedarse en el poder.
Esto resulta aún más grave si se considera que una de las grandes propuestas de campaña de Gustavo Petro fue precisamente acabar con esos contratos de prestación de servicios bajo el argumento de que violaban los derechos laborales. Prometieron dignificación, pero terminaron multiplicando una modalidad precaria en la que hay personas que llevan hasta 10 años en una misma entidad pública, firmando contratos cada 3 o 4 meses y sin protección laboral. El engaño es absoluto. Lo más absurdo es que la senadora Angélica Lozano acusó públicamente a la representante más fuerte del oficialismo, María Fernanda Carrascal, de haber roto el quórum cuando se discutía en el Congreso esta importante iniciativa para formalizar a los trabajadores. Lo que se demuestra es que este gobierno es mucho bla 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 y poca acción. Aquí la pregunta de fondo es cómo se combate el desempleo. Sobre las reformas sociales hay que ser claros. La oposición está de acuerdo con que se hagan, pero cuando son pensadas, planeadas y basadas en elementos técnicos. Cuando las reformas son puramente populistas, pueden maquillar el problema a corto plazo, pero a largo plazo traen consecuencias nefastas. El ejemplo perfecto es la reforma laboral, sobre la cual la exministra Ramírez dejó claro una y otra vez que no era una reforma para crear empleo. Es un proyecto ciego que no diferencia entre empresas de grandes utilidades y las pymes, que son las que sostienen la economía y no aguantan más cargas fiscales. De esta improvisación destructiva ya hay advertencias cumplidas. La oposición advirtió con firmeza que las disposiciones de la reforma laboral iban a afectar directamente la contratación de los aprendices del SENA. El oficialismo no hizo caso, prefirió arremeter contra los empresarios y acusar a la oposición de odiar a los jóvenes. Hoy el tiempo le dio la razón a la oposición. Ya salió la cifra que demuestra que 8.000 empresas en el país prefirieron pagar la multa antes que contratar a los aprendices. Dicho y hecho, el radicalismo del gobierno terminó dejando a miles de jóvenes sin su primera oportunidad laboral. Hoy el malestar de esa lucha de clases que el gobierno ha implantado se nota en la calle. Han querido tratar al empresariado como si fuera un montón de maleantes, destruyendo la confianza inversionista. El próximo presidente debe ser creativo y entender que el desempleo no se soluciona inflando el gasto oficial ni agrandando el Estado de manera irresponsable. Se necesita una política pública que dinamice la economía y trabaje la mano con los empresarios para revertir la oscura cifra de informalidad laboral que hoy se ubica en el 51,1% según el DANE. Ese porcentaje representa 13,3 millones de personas que no tienen prestaciones sociales y en las cuales la gran mayoría jamás se pensionarán. El próximo 21 de junio votaremos por seguir ampliando el gasto público con nuestros impuestos sin que eso represente el bienestar del pueblo o por un gobierno que piense en una política pública de empleo de calidad en la que todos ganemos. Y bueno, esta fue Cristina Plazas con la gran mentira, ¿no? Una de las grandes mentiras. Así que ya saben, sigan comiendo el cuento de la dignificación mientras ellos se reparten 9 billones en contratos de a 3 meses para que sus amigos no se queden sin puestico. Es tierno ver cómo nos hablan de depender al trabajador desde una oficina pagada con tus impuestos, mientras 13 millones de colombianos vemos la pensión como un mito de ciencia ficción. Nos dicen que el país se va a incendiar si no ganan ellos, pero lo que realmente se está quemando es la oportunidad de los jóvenes que el SENA ya no puede ubicar porque la ideología les ganó a los datos. Al final la lucha de clases resultó ser una lucha por ver quién se queda con la tajada más grande del Estado. Este 21 de junio, vota por la realidad o sigue comprando espejitos que la mermelada ya no alcanza para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a seguir recuperándonos y a seguir informándolos. Entonces, fuerte abrazo, lo leo en los comentarios.